Me voy con más información en este regreso a clases. Estamos pues debatiendo los diferentes ángulos también de cómo está la ciudad, cómo está el regreso a clases en las escuelas. Me estaban mandando muchas fotos de sus hijos, de los saludos a los niños. Hay un tema que nos preocupa y nos ocupa. No esperábamos mucho, ciertamente, pero ya hay una exoneración, un perdón al posible conflicto de intereses en el gobierno federal por la adquisición de la casa de la primera dama Angélica Rivera y el presidente Enrique Peña Nieto, en donde la Secretaría de la Función Pública sale el viernes a pues prácticamente decir no hay conflicto de intereses. Todo se hizo bien, no importa que se haya beneficiado a un constructor con contratos millonarios. Nadie en el gobierno federal interpreta el conflicto de interés, como lo vimos aquí en Sonora, ¿no? Que les pasó anoche también en todo el sexenio padeciste el conflicto de intereses. Y después el presidente se disculpa y dice, me disculpo por las malas interpretaciones que se pudo haber dado en este caso. Igual lo hace por Twitter en una carta Luis Videgaray. He convocado y le agradezco mucho, teníamos mucho sin hablar con el doctor e intérprete del poder, el historiador Lorenzo Meyer, para pues que nos haga un análisis o nos ayude a entender frente a qué estamos con esta resolución de la Secretaría de la Función Pública. Ya estuvo con Carmen Aristegui y Denise Dresser también en CNN la semana pasada interpretando. Y doctor, pues primero lo saludo con mucho gusto, gracias por contestarnos. ¿Cuál es su valoración respecto a este tema y que se vincula también con, le íbamos a pedir también su opinión sobre la llegada de Manlio al PRI, pero primero si nos pudiera ayudar con la Casa Blanca? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues yo creo que no se necesita ser un especialista ni un genio, en realidad no hay mucho con lo que pueda uno ayudar, es tan obvio, es tan evidente. Estamos frente a una situación en donde el Poder Ejecutivo se perdona a sí mismo, se ve prácticamente en un espejo y dice: oye, espejo, que es Virgilio Andrade, al personaje muy amigo de Videgaray desde hace muchos años y al que pusieron al frente de una secretaría que estaba pues en proceso de desmantelamiento, de desaparecer, pero se le volvió a revivir y se le pregunta: ¿he cometido yo algún delito en particular en esto de conflicto de intereses? Y el espejo responde: no. Bueno, es un ejercicio en donde lo lamentable es el montón de dinero que se gasta en esa secretaría, pero nadie podía, en su sano juicio, podía pensar que iba a ser de otra manera. La decisión se tomó en el momento de poner a Andrade y a esa secretaría a investigar el posible conflicto de intereses. Como digo, es una dependencia del Ejecutivo a la que el Ejecutivo le pide que, con base en la ley vigente de responsabilidades para las autoridades federales, le diga si hubo o no conflicto de intereses. Le va a decir no, porque no se necesitaban los 60,000 folios que dice Andrade que están a disposición de cualquiera que tenga la ocurrencia de meterse a ellos. Es que la ley, esa ley de responsabilidades, solo se aplica a funcionarios federales. La casa de Sierra Gorda 150 en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, que contrató la venta la esposa de Peña Nieto con IGA, el grupo este de contratistas afortunados que tienen muchos negocios con el gobierno. Esa ley dice que solo cuando están en funciones las personas pueden en realidad llegar a cometer, que no es necesario, un conflicto de intereses. Pero Peña Nieto en febrero de 2012 era un simple ciudadano que tenía la peculiaridad de ser candidato presidencial, pero simple ciudadano. Y entonces él, su esposa en realidad, firma el contrato, él nada más está ahí, digamos, pues, como cónyuge, aunque se le preguntó cómo le gustaba la casa, si
quería esa biblioteca. Yo no sé tan bien para qué quería biblioteca, pero el arquitecto lo consultó en todo y se hizo la casa. Pero era un ciudadano común y corriente, entonces no hay conflicto de intereses. Y luego la secretaría esta revivida para este propósito averiguó quiénes habían participado en la formulación de los contratos y firmado los contratos entre el gobierno federal e IGA. Encontró a un montón de funcionarios, a todos ellos les preguntó verbalmente o por escrito: oiga, ¿usted alguna vez lo presionaron para favorecer a IGA? Todos dijeron que no. Entonces no hay conflicto de intereses. Esto no sirve absolutamente de nada, ya se sabía desde el principio. Entonces, lo único que hay de nuevo aquí es que se gastó una buena cantidad de dinero y también que al equipo de periodistas que sacaron a la luz esta relación entre la familia de Peña Nieto, pongamos que formalmente es su esposa y no él, entre la familia de Peña Nieto e IGA, pues eso sí, perdieron el trabajo, perdieron el espacio que ocupaban, un espacio bien importante de noticieros. Ahí sí hubo un cambio. En todo lo demás sigue, no hay ningún cambio, sigue exactamente igual porque no hay nada. Entonces lo relativamente peculiar es que el viernes pasado el presidente aprovecha una reunión para dar un pequeño discurso y luego decirles: espérense, no se vayan, quiero pedir disculpas por estos malos entendidos, disculpas a la nación, también le dice, reconoce a su esposa por el sufrimiento que ha tenido, pero ¿por qué se disculpa si no hay nada no hay ningún problema? Es una disculpa muy peculiar. Me disculpo porque soy inocente, no hice nada y todo está en orden. Pues entonces, ¿para qué? Finalmente, en términos reales, todo esto no tiene más significado que subrayar que la impunidad sigue siendo la regla del juego en nuestro sistema político. Que Andrade, muy formalista, no le preguntó a Peña Nieto, nunca le preguntó cuál era su relación con el ingeniero Hinojosa durante los 6 largos años en que fue gobernador del Estado de México, que es donde se establecieron las relaciones entre IGA y Peña Nieto. Eso no fue objeto de ninguna pregunta. Y luego también puede uno señalar que en otros países donde hay un Congreso que realmente es un poder, pues el Congreso es el que pone una comisión especial para investigar, como se investigó a Nixon, por ejemplo, en Estados Unidos cuando estalló el escándalo de Watergate. Pero aquí se pudo haber hecho eso, se pudo haber pedido una comisión independiente. Claro que ya sabemos qué tan independientes resultan estos cuando se trata del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, que formalmente es independiente y en la práctica no lo es. Pero ni siquiera se intentó eso, se fue derechito por la línea de ser juez y parte y llegar a la conclusión nada sorprendente de que todo está en orden. Como instrumento político solamente le sirve esta resolución a aquellos que están absolutamente interesados en señalar que todo está en orden, que en México no pasa nada, que la corrupción sí existe porque es imposible negarla, pero nunca a los altos niveles. Y ahí está ahora la prueba. Se hizo un escándalo de la nada.
Si yo soy un personaje importante y tengo negocios con el gobierno y alguien alguna vez me pregunta, oiga, pero ¿cómo hace negocios en este ambiente tan corrupto? ¿Cuál ambiente corrupto? Ya la Secretaría de la Función Pública mostró absolutamente que es legal todo. Que es legal todo, así que sigamos como si nada. Todo está bien, todos son tiempos normales, este país avanza y todos contentos. Para los que tienen sus dudas, esto no sirvió absolutamente de nada. Es como si no hubiera pasado, como si no hubiera habido ninguna investigación, y las dudas siguen tan fuertes, tan claras, como antes de que se diera a conocer la investigación. Estoy hablando con el doctor intérprete del poder Lorenzo Meyer sobre la resolución que exonera al presidente por la compra, la adquisición de la Casa Blanca, y que ya sabemos, bueno, exactamente como del escándalo que en su momento nos indignó como país. Una disculpa, doctor, ¿qué tan necesaria es y cómo ubicarla en el contexto histórico? ¿Había habido otro presidente que se disculpara así? ¿Y qué tan válida puede ser en este marco en donde, para cualquier otro político que pueda decir robo, corrompo, puedo cometer excesos y solo me disculpo y no hay rendición de cuentas? Es decir, un mensaje mal que se manda para el país. Bueno, pero tiene que, la disculpa solo funciona si hay una instancia que corrobore con 60,000 páginas que no robó, que no hubo ningún conflicto de intereses, no cualquiera. La disculpa, insisto, es un tanto peculiar porque se disculpa por algo que no cometió. Si a mí me acusan como particular alguien de robo y luego se hace la investigación y se dice, oiga, usted no se robó nada, ¿yo por qué me voy a disculpar? Que se disculpe el otro, que se disculpe quien me acusó. En ese caso, desde Carmen Aristegui hasta todos los que estuvimos poniendo signos de interrogación sobre esa casa, somos los que tendríamos que disculparnos. Los que dudamos como Santo Tomás, dudamos y somos culpables de la duda. Entonces la disculpa no le correspondía a él, nos correspondía a nosotros. Ahora yo en lo personal pues no pienso disculparme porque no creo para nada en la validez de la investigación, pero sí es una disculpa muy rara. El presidente se disculpa cuando no tiene nada de qué disculparse. Es la única ocasión en que puede disculparse, supongo yo. Uh-huh. Es decir, sí, porque lo están exonerando, pues, es decir, pero él la disculpa dice por los malentendidos, ¿no?, que esto ocasionó, porque tú hubieras creído, porque creíste que hay conflicto de intereses cuando no lo hay, cuando la autoridad que yo puse dice que pues, no lo hay. Bueno, pues sí, pero entonces quien creyó que había conflicto de intereses es ese el pueblo, sí, o ese grupo de personas con una mente, digamos, trastornada, porque no debió de haber habido. ¿Cómo alguien se puede atrever a dudar del presidente? Exacto, Él dijo desde antes de que se iniciara la investigación, su esposa salió públicamente a decir, oiga, no hay nada. Bueno, entonces, ¿para qué se disculpa? Uh-huh. Si ya nos dijo que no había nada. Quien debería de dar la disculpa somos nosotros, uh-huh, los que dudamos. ¿Qué va a pasar, doctor? Es decir, ¿hacia dónde vamos con esto? Nada. La baja credibilidad del gobierno sigue donde estaba. Y vaya que sí está abajo, porque las encuestas nos dan a Peña Nieto como uno de los presidentes de América Latina con menor credibilidad. No es el único, está también Venezuela, según estas mismas encuestas, pero en la historia reciente de las encuestas mexicanas nunca había llegado tan abajo la figura presidencial, ni con Calderón ni con Fox, y que esos ya son estándares, bajos. Muy comparativo de plano.
Y viene el sistema, bueno, lo que queda, hablábamos la semana pasada con Kate Artigues y hizo una conceptualización interesante. Hay un envejecimiento prematuro de este gobierno. No va a pasar nada, estamos de acuerdo ya con eso, pero ¿qué entonces esperar de la élite política en el poder en donde pues se tapan unos con otros? Entonces, esa es una buena pregunta. Yo no esperaría nada. Yo esperaría que continuaran Manlio Fabio, que ya se mencionó aquí. De inmediato salió a cumplir con su papel y decir que todo está bien. O sea, el partido más importante en el Congreso y en las gubernaturas dice todo está bien. Entonces no hay que esperar nada. ¿Cómo se puede esperar que cambie lo que está bien? Sería una aberración, porque si cambia, pues sería para mal. Entonces no podemos esperar absolutamente nada de la clase política. Y contrasta, eso sí contrasta notablemente con lo que pasa, por ejemplo, en Chile, sobre todo en Brasil, y ahora en nuestra vecina Guatemala, donde casos de corrupción que no son para nada distintos de los de México, están llevando en Chile, bueno, desde el hijo de la Bachelet y el cambio en el gabinete. En Brasil es la causa más dramática, político tras político va a dar ante el juez y algunos ya están en la cárcel. Y políticos del partido dominante, es como si metieran a los del PRI a la cárcel. Uh-huh. Y en Guatemala la vicepresidenta acaba de ser detenida para ser juzgada. La vicepresidenta es como si dijéramos aquí, qué sé yo, el secretario de Gobernación. En América Latina está sufriéndose el mismo problema, pero esos sistemas donde aparentemente el escándalo es mayor, quizás están mejor que nosotros, porque a base de crisis están haciendo lo que nosotros no hacemos. ¿Sí? Que es pedirle cuentas a sus políticos y de plano llevarlos ante el juez. Nosotros no podemos pedirles cuentas porque no han hecho nada malo y desde luego ni pensar en llevarlos ante un juez. Eso es absurdo. Así que seguimos como si nada pasara. Seguimos administrando la tragedia cotidiana, la mediocridad cotidiana de México. Y así estamos, y se acerca hasta el lejanísimo 2018, se va a poder convocar otra vez a elecciones. Y todo indica que el PRI va a intentar mantener la presidencia, así que yo no sé qué generación sea la que venga a modificar la situación, salvo que ocurra una crisis que ahorita no estamos en posibilidad de prever, y sacuda al sistema de tal manera que los frutos podridos se caigan. ¿Qué, por último le pregunto, y qué con esta llegada de Manlio Fabio al PRI? ¿Cómo lo ve? Es decir, ¿qué pues que llegó hasta ahorita, hasta este momento, Atlacomulco, esa parte del PRI que pertenece al centro de México, a un estado donde por 80 y tantos años al hilo no ha habido cambio de partido en el poder, que es un grupo muy compacto, el priismo del Estado de México, es el grupo Atlacomulco, había mantenido el control de los puestos principales, en el gabinete, en el partido, en el Congreso, y en un montón de puestos secundarios. Se colonizó con el Estado de México el gobierno federal, y si no son algunos de ellos estrictamente del Estado de México, son gentes de las confianzas de Peña Nieto. No tiene capacidad de poner, o no tenía capacidad de poner dentro de su partido a gentes ajenas a su círculo inmediato. Manlio Fabio es la excepción, es el primero. Probablemente porque ya se dio cuenta de que fracasó, y entonces requiere del auxilio de otros dentro del partido. Y Manlio Fabio es el viejo PRI, más viejo no puede ser, es en realidad gente hecha bajo Gutiérrez Barrios,
que fue secretario de Gobernación, que fue eterno subsecretario de Gobernación, que es el personaje, uno de los personajes que estuvo al frente del aparato de seguridad del Estado, que ingresó a ese aparato a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando era un joven teniente, luego llegó a capitán y hasta ahí se quedó, porque en el ejército ya no hizo carrera, sino dentro del aparato de seguridad de la Secretaría de Gobernación. Ahí se hizo Manlio Fabio, en el PRI más clásico de los clásicos. Así que, pues, Manlio Fabio es el representante del más rancio PRI que exista. Y durante un momento se confrontó con Peña Nieto cuando quiso disputarle a Peña Nieto dentro del PRI la primacía. Luego se disciplina y ahora se le pide que se integre al círculo cercano del poder, a ver si le ayuda a pasar los malos ratos que está pasando. Pero eso nos da el mensaje de que, aunque retóricamente se decía, el PRI de ahora es un PRI nuevo, bueno, con Manlio Fabio pues no puede ser nuevo, salvo que sí, se quitó el bigote y se hizo quién sabe qué cosas en el rostro, pero pues en la mente sigue siendo el mismo. Muy bien, doctor. Pues muy ilustrativa y enriquecedora su análisis, como siempre, para entender qué es lo que pasa en el país, lo que no pasa y lo que debiera pasar. Le mando, no es particularmente alentador. Exactamente. Le mando un abrazo, doctor Lorenzo Meyer. Gracias. Buenos días. Buenos días. El doctor Lorenzo Meyer, intérprete e historiador, y es la verdad pues un honor, de las voces más acreditadas y críticas en este país, que nos ayuda a entender en Proyecto Puente qué es lo que nos ocurre y lo que debiera ocurrir. Corte y vuelvo. El robo o venta de niños con Sebastián Moreno y lo que declaró el arzobispo. Volvemos. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100.